Hoy nos toca el capítulo número 19 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Las ciudades de refugio. Dice: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. En heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con la hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios, ok, vamos aquí a detenernos en el versículo 7. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades. Aquí vemos que en los tiempos bíblicos habían ciudades que construían para este tipo de personas. Sí, como lo dice aquí, lo explica. Si pasaba algún accidente y la persona mataba a otra accidentalmente, ellos, para eso estaban en estas ciudades. Ellos venían y se iban y se escondían en alguna de estas ciudades, las que más le quedara cerca, para resguardar su vida. Porque, como aquí lo explica, se habla de un vengador. Había vengadores que iban a vengar la sangre derramada por la muerte de esa persona. Si antes de llegar a alguna de esas ciudades, el que mató accidentalmente, lo encuentra el vengador lo puede matar, lo podía matar. Pero una vez que ya estuviese dentro de la ciudad, ya el vengador no podía hacer nada. Y el que estuviese, aquí no lo hemos leído, pero anteriormente, en otros capítulos lo explica ya mejor. Y si es la persona que mató, cuando se resguarda en una de estas ciudades, ya es para vivir allí. Y no puede salir de esa ciudad hasta que muera el sacerdote actual, de ese que estuviera en ese tiempo. Una vez que muera el sacerdote que estuviese en ese tiempo, ya esa persona podría salir de allí. Si el sacerdote principal no muere, no puede salir de allí, de ese, vamos a decir, de ese resguardo, de esa ciudad que lo resguarda. Y si sale antes de tiempo, estando el sacerdote principal vivo, y salía de allí, qué sé yo, porque se cansó, porque quiere ir para tal parte, por cualquier
pero sale de allí y el vengador se da cuenta, el vengador lo podía ir a buscar y lo mataba. Así eran las leyes en ese tiempo con respecto a este caso que estamos tratando aquí, del homicida. Del homicida, pero que no fue intencional, que mató a otra persona. Entonces aquí podemos ver también, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la luz de la palabra de Dios dice que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es nuestro protector. Anteriormente vemos cómo había físicamente un refugio, una ciudad de refugio. Y lo podemos ver hasta que puede ser ese refugio símbolo como de nuestro Señor Jesucristo. Donde la persona que hizo un mal, porque sí lo hizo, pero no lo hizo con intención, a refugiarse en los brazos del Señor Jesucristo, como Dios allí lo guarda. Es algo lindo. Mientras esté allí bajo los brazos del Señor Jesucristo, allí no le va a pasar nada. Porque lo hizo sin intención, no hubo intención en su corazón de hacer el mal. Entonces hoy en día vemos como muchas veces el hombre, la mujer, hijos de Dios, cometen errores, pecan y se acercan al Señor Jesús. Se acercan al Señor Jesús, confiesan su pecado, porque muchas veces se cometen errores, pero no se cometen errores así como pasaba como el caso que estamos leyendo, que se hacía sin intención. No estaba ese deseo en su corazón de hacer el mal o de ofender a Dios. Sin embargo, lo ofendió. Pero hoy en día se confiesa el pecado y el Señor allí nos abraza, nos fortalece para seguir adelante. Nos levanta, nos restaura. Recuerden que hoy estamos bajo la gracia. Y aunque hoy en día no está esa ciudad de refugio, literalmente, como lo estaba en los tiempos bíblicos, eran ciudades de verdad, pues ahora nuestro refugio es el Señor. Nuestro refugio es nuestro Padre, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. Y cuando estamos en una situación que no es fácil, allí, ese es el refugio nuestro. Allí es donde nosotros nos vamos a refugiar en sus brazos. Bajo sus alas, como dice la palabra, nos vamos a refugiar bajo su sombra, bajo su cobertura. Y Él allí tiene cuidado de nosotros, Él allí nos guarda, Él allí nos libra, nos sana, nos restaura. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es confesar lo que hicimos y ya. Confesar. Y somos ¿qué? Perdonados, dice la Biblia. Y nos limpia el Señor de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Seguimos. Versículo 8. Dice, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Ya serían 6 ciudades para refugio de las personas que hubiesen asesinado a otra persona, pero sin intención, por accidente, vamos a decir así. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí
y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Fíjense, las personas no podían escapar, no podían escapar. Donde estuviera metido, allí lo ubican, lo buscan. Y los ancianos, fíjense, la misma gente del pueblo, lo entregan ¿qué? Al vengador, por ese delito que cometió. Porque tenía que pagar ¿con qué? Con muerte. Y la persona en esos tiempos podría en su corazón arrepentirse, arrepentirse y hasta pedir perdón. Pero eso no era aceptado. Todavía no había llegado la redención, todavía no había venido el Señor Jesucristo. Entonces la paga del pecado era muerte. Así dijese, estoy arrepentido, perdónenme. Lo que había que cumplir era la ley, lo que estaba escrito en la ley. Él hizo ese mal con intención, mató. Bueno, él tenía que morir por esa sangre que derramó. Así estaba escrito en la ley, ahí no importaba si se arrepentía o no. Estaba escrito en la ley y había que ejecutar la ley. Entonces los ancianos de su ciudad enviaban y lo sacaban de allí. Fíjense, si se escondía en una de las ciudades que era de resguardo. Como hubo testigos que vieron que sí mató con intención, entonces ahí los ancianos enviaban para que lo sacaran de esa ciudad y lo entregaran a manos de qué? Del vengador de la sangre para que muriera. Dice el 13, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Fíjense esto tan tremendo. Dice, no le compadecerás. O sea, es como si como si estuviesen diciendo, no le tengas misericordia. Y hoy en día Dios nos llama a tener misericordia. Mire que el que esté firme, que no caiga. Mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Fíjense. Dice el 13, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, que el hecho del pueblo de cumplir la ley y matar a la persona que mató intencionalmente, si ellos hacían eso, Dios les decía que les iba a ir bien, porque estaban quitando el mal, estaban quitando el pecado, el mal, la contaminación. Esa era la única manera de erradicar a la persona, de matarla. Fíjense la diferencia de ahora. Y Dios hoy nos llama a tener misericordia, porque todos hoy en día somos pecadores, todos son pecadores. Todos pecamos de diferentes maneras, pero pecamos. Por eso es que todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios, confesar nuestras faltas, nuestros pecados, todo. Y el Señor nos perdona y nos limpia. Fíjense. Pero aquí en tiempos de la ley, el Señor más bien mandaba y decía, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Fíjense, wow. El cumplir eso, les iba bien, les iba a ir bien. 14. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esto hoy en día pasa mucho. He escuchado de personas que les ha pasado esta situación, que vienen los vecinos y les roban terreno. Están los límites de la propiedad, pero como no está cercado, entonces vienen los vecinos y roban metros de terreno. Aquí Dios está diciendo, en la heredad que poseas, claro, al pueblo, ¿no? Entre los hijos de Dios, que no deben hacer eso. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, porque prácticamente eso es robo.
Si tú sabes que la propiedad mide tantos metros, tú no debes nada, ni medio metro, ni un centímetro. Robar algo, el espacio que es del prójimo, de otra persona. Robarle terreno, eso es pecado, eso es robo. Y Dios lo está estableciendo aquí como una ley. 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso está muy bien, porque estamos hablando aquí de algo delicado. Estamos hablando aquí de que la persona podía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el acusar a alguien, y de repente no se está seguro, de repente yo lo vi, pero parecía él, pero no parecía, era igualito. Y por la acusación de uno, aquí está diciendo que no podía, o sea, no procedía. Tiene que haber, aunque sea mínimo 2, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por testimonio de 2 o 3. O sea, mínimo 2. 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, porque recuerden que la paga del pecado era muerte. O sea, era algo, asuntos delicados. Entonces, mínimo 2 o 3 tenía que haber de testigos. El segundo confirmaba, y el tercero sí, si es verdad era él, lo vimos, yo lo vi. Y bueno, ya una vez que se procedía, ya ahí se ejecutaba. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, esto aquí también como hoy en día en las congregaciones, eso se aplica hoy en día también en las congregaciones. No con el asunto como aquí, pues que lo está hablando, bueno, aquí lo está hablando en cualquier tipo de ofensa. Eso también se aplica en las congregaciones. Se llama a la persona, se conversa con ella, si la persona no hace caso, se le vuelve por segunda vez, se le llama. Primero le habla a los líderes, si no hace caso, ya se habla con los ancianos. Y también tiene que tener testigos, porque hay cosas que son delicadas. Es delicado acusar a alguien y de repente no sea. De repente la persona es inocente y se le está acusando. Eso es delicado. Entonces, por eso que es necesario que debe haber testigos. Testigos. Porque eso es pecado, acusar a alguien y la persona no sea inocente. Imagínense eso. Hoy en día se le dañaría su testimonio. Es una ofensa, se le daña su testimonio. Y peor en los tiempos bíblicos, que mataban a la persona. Imagínense, que acusen a alguien y de repente de verdad esa persona no era, sino que era igualita. De repente tiene los mismos rasgos, de la misma estatura, y era igualita a la persona que de verdad, pero no era. Imagínense que mataban a la persona. O sea, era algo súper delicado. Y hoy en día en las congregaciones, en la iglesia también, uno debe también tener cuidado en la hora de acusar a alguien. Eso es delicado, hay que estar bien seguro, hay que investigar bien todo. Aquí también en los tiempos bíblicos también investigaban bien. Hay que investigar todo, cómo fueron las cosas, si es verdad o no es verdad, si es la persona o no, porque puede dañar hasta el testimonio a la persona. Entonces, eso son cosas delicadas. Entonces dice, cuando se levantare testigos falsos contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, fíjense, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano.
y quitarás el mal de en medio de ti. Wow. Fíjense, o sea que iba a morir también. Lo que le pensaba hacer al hermano, porque era con maldad, estaba consciente de que la persona que estaba acusando no había cometido delito. Y ustedes saben que esos delitos aquí en los tiempos bíblicos de la ley, la paga era muerte. Entonces, así como él quería hacerle al prójimo, aquí está diciendo que si se comprobaba que él estaba mintiendo, entonces así le iban a hacer a él, al que estaba acusando. Tremendo. Porque antes era así, ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy no es así. Hoy Dios nos llama a tener misericordia. Misericordia. Acuérdense de cuando el Señor Jesucristo estaba allí, se presentó la mujer adúltera que la estaban allí siguiendo para ejecutar la ley. Porque cuando se hallaba una persona en adulterio, todo el pueblo la apedreaba. Y así encontraron a la mujer adúltera. Y todo el mundo con las piedras en mano porque ya la iban a matar. Y el Señor tuvo que intervenir. Y te dijo el Señor Jesucristo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la Biblia que cada uno fue soltando su piedra. El Señor Jesús la salvó. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? No peques más. Entonces ahí vemos como la misericordia, el perdón y la misericordia ahí se manifestó. Solamente le dijo no peques más, porque de ahí le podía venir algo peor. El Señor la salvó por misericordia, entonces si insiste la persona en pecado, se está buscando su propio mal. Pero ahí vemos la misericordia, y aquí en los tiempos de la ley no es así. En los tiempos de la ley no había esa misericordia porque había que cumplir la ley. La persona podía arrepentirse, pero ahí no valía el arrepentimiento, porque ellos tenían que ejecutar el mandato de Dios, el mandamiento. Porque en la obediencia, como quien dice, la obediencia trae bendición. Ellos ejecutaban lo que Dios había establecido y eran bendecidos por Dios. Fíjense la diferencia. Ahora que estamos bajo la gracia, ¿no? Ahora que estamos en la gracia, la persona comete aún el delito más terrible, pero si se arrepiente de verdad, el Señor lo perdona, lo purifica, lo santifica, lo levanta y lo usa. 20, dice, la 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense, el hacer eso, estaban quitando el mal en medio de ellos. Era la única manera de quitar la contaminación, el mal. O sea, el mal que se había hecho, que habían matado, habían asesinado, para quitar ese mal, tenían que matar a la otra persona. O sea, tenía que morir la persona que mató, para que ese mal se quitara. Tremendo. Dice el 20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces ahí está diciendo, ¿verdad? Que haciendo ellos eso, el pueblo iba a temer. Como están viendo que, Dios mío, mataban a la persona que hacía eso, entonces el pueblo iba a mirar y iba a tener temor de hacer eso, de hacer semejante maldad. Entonces el Señor allí les está diciendo que no muestren misericordia, que no muestren compasión por el culpable, y que ellos debían de seguir lo establecido en la ley, como les dije ahorita. ¿Cómo había establecido la ley? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie. Eso era en tiempos de la ley.
Y fíjense la diferencia de hoy. Fíjense la diferencia de hoy que estamos bajo la gracia. Dios nos llama a tener misericordia. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a bendecirlos, a hablar bien de ellos, a tener misericordia, a orar por ellos, interceder por ellos. Y más bien, y todavía dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, porque aguas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Si tuviere sed, dale de beber. Fíjense la diferencia. Que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Y claro, hoy en día, por supuesto, el que comete un delito, tiene, o sea, paga por las leyes terrenales. Eso sí, eso está claro. Antes, al mismo pueblo, ya había leyes donde el mismo pueblo tenía que ejecutar lo que en la ley estaba escrito. Aunque ella asesinó con intención, bueno, el pueblo lo apedreaba y moría la persona. Hoy en día alguien comete un delito y están las leyes terrenales, pues y la persona pues paga en la cárcel. Y a veces no paga, porque si paga dinero, todas esas cosas con abogados, entonces, todo eso allí varía. Sin embargo, eso lo ejecutan las leyes terrenales. Ya hoy se maneja de otra manera. Aunque yo he escuchado sitios donde a veces se toman las venganzas por sus manos. Eso sucede hoy en día también. Que una comunidad tome venganza con sus propias manos. Pero normalmente, en general, no es así. Están las leyes terrenales donde la persona paga de acuerdo al delito cometido. El daño que haya hecho, paga. Paga con cárcel, paga ahí. Y hay países donde hasta ejecutan pena de muerte. Entonces eso varía dependiendo del país y dependiendo también de lo que haya hecho. Bueno, lo cierto es que estamos ya bajo la gracia y Dios nos manda a tener misericordia. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte para el que muere, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que orar e interceder por todos aquellos que, por todas esas almas perdidas, por todos aquellos que no se han alineado a la palabra, que no tienen a Cristo. Tenemos que orar e interceder para que la misericordia de Dios les alcance y puedan arrepentirse y convertirse y acercarse al Señor, que puedan obtener la salvación de sus almas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es justa y verdadera. Te pedimos que esa tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Padre, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, oh Dios, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.